Bé, estem en Sant Van Rossum, capità enguany de València Bàsquet, peça important en el conjunt de Pedro Martínez, que tot i això enguany està mostrant una cara ben diferent, i és que avui no la porta, però és el Zorro, també ben conegut com Sant Van Rossum, així que anem a parlar en ell enseguida. Buenas, Sam, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vosotros? Bueno, nos gustaría empezar con el inicio de temporada. Ha sido bastante correcto, ¿no? 12-0 en este aspecto, 12 victorias seguidas. ¿Las sensaciones dentro del vestuario cuáles son? Bueno, pues bastante bien. Desde el principio yo creo que hemos encontrado un ambiente que está siendo muy bueno entre los jugadores. Y bueno, esto se refleja en la pista, que ahora mismo las cosas están saliendo bastante bien. ¿Hay algún punto de miedo en el día que llegue la primera derrota o no se piensa casi? Bueno, un día llegará, ¿no? Que bueno, es imposible de ganar todos los partidos en una temporada. Y bueno, también hay que decir que ganamos un partido en Bilbao después de 2 prórrogas y hemos ganado 2 partidos en los últimos segundos también. Entonces, bueno, estas cosas ahora mismo nos están saliendo bien, pero seguro que llegará un momento que estas cosas, bueno, nos saldrán mal y bueno, tenemos que prepararnos para esto también. Y bueno, creo que estamos jugando bien, pero aún hay cosas que mejorar y seguimos trabajando para que juguemos lo mejor posible. Precisamente Pedro ha dicho eso, que el equipo aún le quedan cosas por mejorar, pese a que se están consiguiendo victorias. Dentro de esa filosofía de Pedro Martínez, se tiene muy en cuenta cómo se dirige hacia vosotros, esas formas de trabajar a lo mejor individualizadas por posiciones. Eso, como un jugador, ¿cómo lo lleva? ¿Es más individualizado ese trabajo? ¿Se prefiere o...? Bueno, son cosas individuales, pero también de equipo. Y yo creo que tanto los entrenadores como los jugadores estamos trabajando juntos y a veces es con técnica individual y otras veces es trabajo de equipo, ¿sabes? Cosas defensivas, por ejemplo, que hay responsabilidad individual, pero luego también hay un concepto de equipo que tienes que entrenar, y yo creo que estamos haciendo esto bastante bien. El tono con que se dirige hacia vosotros, por ejemplo, lo vemos sobre todo en tiempos muertos, es un tono muy calmado, no hay peligro de la situación, trata de dar un mensaje de que está todo bajo control. ¿Eso vosotros lo notáis, os beneficia o cómo? Sí, te tranquiliza como jugador, ¿no? Que ves que tu entrenador, por ejemplo, no está nervioso, te da un poco más tranquilidad, y yo creo que también es muy comunicativo. Ves que también durante los partidos busca la conversación con jugadores. Nosotros también podemos decir lo que pensamos y luego buscamos una solución juntos, ¿no? Que esto yo creo que está muy bueno, que tienes un diálogo entre entrenadores y jugadores. Siguiendo un poco con el tema de actualidad, ha sido de último tendencia, y es el nuevo sistema que está planteando Euroliga. En un club como Valencia, que dentro de sus posibilidades nunca tiene esa opción de entrar en este selecto grupo, digamos, ¿cómo veis vosotros, sobre todo el vestuario equipo, cómo se está cerrando para entrar dentro de este grupo selecto? Bueno, yo creo que este es más tema de directivos, ¿no? Nosotros creo que está claro que a cada jugador le gustaría jugar Euroliga porque es el nivel más alto que tienes ahora mismo. Pero bueno, una de las opciones que tienes ahora mismo para entrar es ganar la Eurocup, por ejemplo, ¿no? Podemos meter esto como objetivo, o uno de los objetivos de este año, para lograrlo y luego estar entre la élite del baloncesto europeo. Pero bueno, la verdad que la cosa se está acelerando un poco, pero como he dicho antes, es un poco más cosa de directivos y todo esto que tienen que encontrar una solución que de nosotros. Bueno, pero vosotros mismos tenéis que ver un poco en la pista, demostrar también un poco como que merecéis, ¿no?, estar dentro de... Sí, bueno, pero yo creo que en los últimos años, por ejemplo, te doy el ejemplo del tiempo que yo estoy aquí en Valencia. Un año terminamos, terceros, y el año pasado cuartos. Entonces, ¿qué te queda por delante? Si hay 4 equipos españoles que están jugando Euroliga, por ejemplo,
lo normal sería que estarías, ¿no? Pero bueno, con todo el tema de licencias y todo esto que tenemos, ya sabemos que para nosotros es muy complicado para entrar en la Euroliga. Hemos investigado un poquito, ahora ya un terreno un poco más personal. Michael Jordan te marca y, por ejemplo, en tu página web terminas con una frase que es como: hay personas que quieren que ocurra, otras que desean que podría ocurrir y otras que hacen que ocurra. ¿Lo aplicas como filosofía de vida esta frase de Michael? Bueno, sí, un poco, ¿no? Yo creo que en todo lo que haces dentro de la vida tienes algo en tus manos, ¿no? Que con las cosas que haces puedes lograrlo, sí o no. Luego hay factores externos que está claro que a veces, bueno, tienes la mala suerte que las cosas de esto no te salen bien, sí o no. Pero yo creo que siempre cuando tú, bueno, haces lo máximo que puedes, de una manera u otra tú puedes lograr las cosas que te pones como objetivo. ¿Planes cuando te retires, en plan estudios, y te gustaría a lo mejor entrar en este terreno más de probar otras profesiones? ¿Te gustaría probarlo? Sí, claro. Bueno, yo siempre deseo un poco que me gustaría hacer algo fuera del mundo del deporte, porque el mundo del deporte ya, bueno, está en mi vida desde, no voy a decir mis 6 años, porque al principio, sabes, esto es para divertirse, para pasárselo bien, pero una vez que ves que puedes hacer algo con tu talento, ya la cosa se pone más serio, ¿no? Entonces, bueno, tanto tiempo de mi vida ha estado en el baloncesto que yo creo que, bueno, una vez que se termina esto, que tendrá ganas de hacer algo diferente. Por lo tanto, cuando termines en un sitio como aquel, en el banquillo, no te ves, ¿no? Ahora mismo no. Pero bueno, siempre puede cambiar la cosa. Puedes cambiar de opinión, ¿no? Sí, claro, es que ahora mismo estoy pensando esto, pero igual en 5 o 6 años piensas algo completamente diferente. Es que, bueno, también hay que decir que este es el juego que tú, bueno, es lo que te gusta hacer, ¿no? Que amas. Es que yo no sé si va a ser tan fácil de dejarlo todo al lado de un día al otro. Después ¿sabes? de tanto tiempo estando Exacto, en contacto. Exacto. Igual esto te pasa, bueno, cuando tienes 36 años dirás, bueno, ahora me he cansado un poco de esto, pero igual 6 meses después te vuelve la sensación de que no puedes vivir sin Que esto, necesitas ¿no? Que necesitas esto. Entonces, bueno, esto es algo para el futuro que tendremos que ver, que, bueno, espero que me quedan unos años. Unos años, eso también lo deseamos por parte de Territorio de la Ancha, lo deseamos también. Sí. ¿Algún sitio, por ejemplo, estás en Valencia ahora mismo, el futuro aún puede cambiar, pero un sitio donde terminar de vivir, ¿te gustaría regresar a Bélgica? O? Sí, bueno, es mi casa, ¿no? Es el país donde he vivido lo más hasta ahora. La verdad es que esto sería, creo que este es mi noveno año al extranjero. Entonces, bueno, también sabes un poco cómo es la vida afuera, cómo es la vida en Bélgica y bueno, ya estoy muchos años fuera y tú echas de menos a tus amigos, a tu familia. Hay cosas que ahora mismo no puedes vivir con ellos, que sí que podrás vivir cuando vuelves a tu casa, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que una vez que he terminado mi carrera deportiva, creo que volveré a Bélgica. Un hobby, un pasatiempos en el que, para olvidar sobre todo el baloncesto, el estrés que te puede producir el básquet. Un poco de todo. En el verano, por ejemplo, cuando estoy más de vacaciones, me gusta mucho hacer ciclismo, por ejemplo. Buena tierra vienes de ciclistas, así que... Exacto. Entonces, bueno, tenemos un poco la tradición de esta. Y, bueno, ciclismo, pero también hay, por ejemplo, ver una serie, ver una película, leer un libro, incluso, bueno, cosas muy diferentes, ¿no? Que hacen que olvidas un momento de lo que estás haciendo todo el día. Por último, me gustaría preguntarte por una experiencia, y es la que vives en Milán. Fichas por 3 años en Milán, y de esos 3 años, pues los 2 los pasas en el Pesaro. Sí. No llegas a debutar. Eso es una experiencia que vas a un conjunto como es Milán, que ya empieza a ser de primer nivel europeo,
pero no debutas. ¿Esto como para ti como...? Bueno, pues nunca lo he vivido ahí en Milán, ¿no? Pues no, lo veo un poco como una lástima, ¿sabes? Porque tú al final fichas un contrato de 3 años en un club y nunca has jugado en este club. No creo que es algo que desea el jugador, ¿no? Yo creo que en este momento fue mi primera experiencia al extranjero y bueno, ahí las cosas no me han salido muy bien, ¿no? Que me lesionó 2 veces en los primeros 2 años que estuve en Pesaro, que en cada año he fallado de jugar he dejado de jugar 3 meses, bueno, a la mitad de la temporada, que son mucho, entonces después cuesta para ponerte en forma otra vez y bueno, ahí me han dado un poco, bueno, el nombre de jugador que está lesionado mucho, ¿sabes? Que luego después de esta experiencia he tenido 5 años sin lesionarme, por ejemplo, ¿sabes? Esto a ti te hizo cambiar, ¿no? Por la espina clavada que se te queda de la experiencia en Milán, como para demostrar que se habían equivocado. Bueno, se han equivocado, bueno, a lo mejor ellos en este momento no se equivocan, ¿sabes? Si un jugador, bueno, está jugando, bueno, no en tu equipo, pero en el equipo donde lo has cedido, y en 2 años, bueno, se lesiona 2 veces bastante mal, yo lo puedo entender que ellos lo vean así, ¿sabes? Puedo entender. Aunque yo creo que no es así, ¿sabes? Es que si luego puedes jugar 5 años sin fallar un partido, yo creo que no eres un jugador que se suele lesionar mucho, ¿no? Igual que por ejemplo el año pasado he tenido muchos problemas musculares en este sitio y me vuelvo a lesionar 3 veces. Y bueno, esto es también un poco la mala suerte que puedes tener en un momento. Entonces, bueno, lo veo como una experiencia que en el momento mismo lo pasas mal, pero luego has aprendido muchas cosas de esto. Entonces, bueno, al final todo queda positivo.